Despierta, falta muy poco para la ley dominical. No podremos en ningún momento antes saber ni el día ni la hora del advenimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Son 7 años. Esos 7 años de gracia comenzaron en el año 2004. A mitad de esos 7 años será firmada la ley dominical. Yo me asusté. A mitad de esos 7 años será firmada la ley dominical. Y la otra mitad llegará hasta la venida del Señor. Esto realmente parece una bomba para nosotros. No podremos en ningún momento antes saber ni el día ni la hora del advenimiento de nuestro Señor Jesús. Ahora, del 2004 al 2011 serán los 7 años de gracia. A mitad de esos 7 años se dictará la ley dominical y 3 años y medio después será la segunda venida del Señor. Esto realmente parece una bomba, una bomba, una bomba, una bomba. ¿Estamos de acuerdo? Mi nombre es Noemí Páez. Juntos emprenderemos un estudio maravilloso que quiero compartir con ustedes. Es un mensaje del Señor que ha enviado especialmente para nuestro tiempo y especialmente para su pueblo. Cuando yo recibí un mensaje de una hermana y amiga, Nidia Borboa, me dijo: hermana, tengo algo que decirle. ¿Sí? ¿Qué es? Me dice, tengo un mensaje que el hermano Ramón Vega, que vive aquí cerquita, me compartió. Cuando ella me dio ese mensaje, créame que a mí me sacudió. ¿Por qué? Porque para mí era una oración contestada. Entonces le empecé a hacer preguntas a ella y me dice: no, yo no lo recibí, lo recibió el hermano Vega, yo no puedo contestar esas preguntas. Entonces, si es así, yo voy a orar y voy a ir para allá. Me dio el teléfono del hermano Vega, hablé con él y me permitió llegar allá con ellos. Ahora, al hermano Vega y su esposa, yo los había conocido como fieles miembros en la iglesia de Desert Hot Springs. En ese tiempo yo estaba como ayudante del pastor en la iglesia de Indio y de Desert Hot Springs. Allí conocí a los hermanos Vega y a los hermanos Borboa. Él siempre fue muy colaborador, igual que su esposa. Así que reencontrarnos fue una alegría para nosotros. Y le dije: hermano Vega, yo estoy aquí porque quiero oír ese mensaje, pero también quiero decirle que si usted me permite, yo lo voy a escribir, palabra por palabra, letra por letra, de ese mensaje. Y me dice: sí, hermana, con mucho gusto. Entonces nos arrodillamos y los 3 oramos, pidiendo a Dios su ayuda, para que le ayudara a él a recordar también ese mensaje. A medida que él escribía, a medida que yo escribía y él me dictaba, comprendí y brotaban en mi mente versículos de la Biblia y del Espíritu de profecía, que cotejaban, yo lo iba cotejando también. Yo creo que a ustedes les... Hermanos míos, el hermano Ramón Vega oyó una voz que le hablaba y lo llamó por su nombre. Entonces
me dije, ¿por qué no creer? Con mucha oración, empecé el estudio y la comparación del mensaje que el hermano había recibido. El Señor me concedió esa ayuda maravillosa que tanto necesitaba, porque aparte de eso, se me dijo que debía hacer un libro. Un libro para mí era algo muy nuevo y extraño, porque yo nunca he hecho un libro. Después de eso, esa misma voz anuncia, ¿qué anuncia? El día y la hora de la segunda venida de nuestro Salvador. Y hasta que se oiga esa maravillosa voz, no podremos en ningún momento antes saber ni el día ni la hora del advenimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, era el año 2006, en el otoño, y era viernes a las 3 de la tarde. Yo estaba ayudando a mi esposa a la preparación del sábado, para el sábado, y estaba esperando la alfombra. Allá en mi cuarto tenía alfombra cuando eso. Y de momento, una voz comenzó a hablarme y me hizo una pregunta. Y la pregunta que me hizo fue, me gustaría saber cuánto tiempo va a durar el juicio en el cielo. Y yo apagué la de eso, ¿verdad? Y me senté en la orilla de la cama y dije, sí, me gustaría saber. Dijo, muy bien. Me dijo, el juicio comenzó el 22 de octubre en el 1844. Ya para el año 2004 habían pasado 160 años. Entonces me dijo, yo le dije, ¿sí? ¿Y qué más? Entonces me dijo, mira, en los 1000 años se va a hacer juicio a los impíos, pero es parte del juicio investigador. También, ¿ves? Me dijo, súmale 1000 a 160. ¿Cuánto te da? Yo dije 1160. Entonces la voz me dijo, ¿sabes? Pero eso no es todo, me dijo. Todavía después faltan 100 años más. Y de 100 años más. Y me dijo, lea Apocalipsis 23. Entonces ya yo sabía de memoria, donde dice allí que Satanás será soltado de su prisión y le dará un poco de tiempo para engañar a las naciones. Y yo le dije, pero Señor, ahí no dice 100 años. No, me dijo, vete a Isaías 65:20. Entonces ahí agarré la Biblia y busqué Isaías 65:20, porque no me acordaba. Y cuando lo leí, que dice que no habrá niños que no cumplan 100 años. Y el pecador de 100 años será maldito.
Entonces, y ahora sigue leyendo el versículo que sigue. Decía, y plantarán, sembrarán viñas y comerán de ellas, plantarán casas y habitarán en ellas. Inmediatamente después de eso, esos son los 100 años que tienes que añadir a los 1160. ¿Cuánto te da ahora? Yo dije 1260. Entonces, me dijo, porque la bestia estuvo persiguiendo a mi pueblo, y yo le mandaré la sangre de todos los mártires de ella. Dice, y ella, dice, será juzgada por 1260 años, día por día, año por año. Entonces yo dije, pero Señor, ¿cuándo van a comenzar los 1000 años? Entonces me dijo, mira, los 1000 años estaban supuestos a haber comenzado en el año 2004. Pero Dios de su misericordia le ha dado 7 años de gracia a su pueblo. Y me dijo, y a la mitad de esos 7 años será puesta la ley dominical. Y después de ahí, 3 años y medio más. Entonces, que llegan al año 2011, dijo, y después del año 2011, el Señor va a venir. Esto realmente parece una bomba para nosotros. Él se preguntó a sí mismo, ¿cuánto faltará para que llegue la ley dominical? Esa es la pregunta que él se estaba haciendo. Cuando yo leí esto dije, ¡ay, como yo! También la hice, ¿verdad? Pero, le dice él, el estudio de la acción de la escuela sabática se basaba en las profecías de Daniel. Y como él era maestro, pues ya las había estudiado bien. Y ahora, como hablaba sobre Daniel, él se había preguntado eso, ¿cuándo llegará la ley dominical? En eso él oyó una voz que le preguntó, Ramón, ¿te gustaría saber cuánto tiempo iba a durar el juicio en el cielo, que había empezado en 1844? Él se sorprendió, pero él respondió, sí señor, me gustaría. Inmediatamente, dice, apagué la aspiradora y me senté en la cama para escuchar. La voz empezó a decirme, en el año 2004, yo tenía que haber venido. Escuchen, yo tenía que haber venido. Cuando yo oí esas palabras dije, ¿cómo? ¿Por qué? Y entonces, y si tenía que haber venido, ¿por qué no vino? Pero seguimos adelante, nos dice, se habían cumplido 160 años del comienzo del juicio, y a esos 160 años súmale 1000, que los redimidos estarán celebrando juicio en el cielo, ya lo vimos aquí, el juicio de los impíos. Después de esos 1160 años, faltan 100 años para terminar el juicio. Y entonces pregunté, ¿cómo? La voz le dijo, lee Apocalipsis 23. Y cuando nosotros leemos este versículo, Apocalipsis 23, nos dice así, y lo arrojó al abismo y lo encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Pero entonces la voz le dijo, ve a Isaías. Fíjese, qué hermoso. La voz lo estaba dirigiendo a la palabra de Dios directamente. Isaías 65, 20. No habrá más allí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito.
Él, cuando terminó de leer estas palabras, le dijo la voz, sigue leyendo. Y edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán y otro morará, no plantarán y otro comerá. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos. Aquí nos está hablando sobre la tierra nueva. Inmediatamente, entonces, esos 100 años están colocados poquito antes de ¿qué? De la tierra nueva, ¿verdad? Sigue leyendo, dijo la voz. Esos 100 años serán al final del milenio. Ese es el poco tiempo que menciona Apocalipsis 23. Después de esos 100 años, Dios hará una nueva creación. Y así es, ¿verdad? Como lo acabamos de explicar. Dijo la voz, date cuenta que el juicio también iba a durar 1260 años. El juicio empezaría en 1844, en octubre, el mismo tiempo que el reinado del papado de Daniel 7:25. Su reinado será juzgado día por día, año por año. Me dijo la voz, 1000 años estaban supuestos a comenzar en el año 2004. Recuerdan que ya había dicho, yo debía haber venido, entonces cuando venga el Señor van a empezar los 1000 años. Pero Dios ha dado un tiempo de gracia de 7 años. Asombrado, el hermano preguntó, ¿cómo así? La voz le dijo, acuérdate del diluvio. Génesis 7:1. Entonces la voz le dijo, esos 7 días son simbólicos de los 7 días de gracia que Dios ha dado antes de su venida, antes que venga la destrucción del mundo. Debes contar del cómputo día por año, Ezequiel 4:6. Son 7 años. Esos 7 años de gracia comenzaron en el año 2004. A mitad de esos 7 años será firmada la ley dominical. Yo me asusté. A mitad de esos 7 años será firmada la ley dominical. Y la otra mitad llegará hasta la venida del Señor. De octubre 2004 a 2005, me dijo, cuenta. Recuerden, sigue diciendo la voz. En octubre, cuando empezó el juicio investigador, es un año literal de 2004 a 2005. Es un año. Ahora, del 2004 al 2011 serán los 7 años de gracia. A mitad de esos 7 años se dictará la ley dominical y 3 años y medio después será la segunda del Señor. Hasta allí sentí que había terminado la conversación, no oí nada más. Podemos ver que el juicio en el cielo dura 160 porque Cristo Jesús retrasó la salida del juicio investigador, o sea, la terminación del juicio investigador en el cielo, la está retrasando 7 años. Al final de los 7 es cuando Él va a salir del lugar santísimo. Es cuando realmente se termina la gracia para todo el mundo.